En la última sesión de clases nos quedamos platicando acerca de los obstáculos a la persecución penal. Yo les pedí de que me investigaran ustedes. Vamos a hablar brevemente de eso porque quiero hablar de los casos de aprehensión el día de hoy. Esto no es un tema que requiera que profundicemos demasiado en él, pero sí es necesario que ustedes al menos lo conozcan. Entonces, habíamos hablado de la excepción de incompetencia. Yo les expliqué también de que hay dos figuras parecidas en torno a que procesalmente tienen el mismo efecto. ¿Verdad? Cuando planteamos una excepción de incompetencia, pues le estamos diciendo a un juez: usted no es competente para conocer, páselo al juez que sea competente. ¿Verdad? Esa es la excepción de incompetencia. Hablamos de las cuestiones de competencia establecidas a partir del artículo 56 del Código Procesal Penal, aquellas que se dilucidan a través de la vía de los incidentes. Vimos cómo está establecida en la ley la vía incidental, y de esa cuenta, pues logramos establecer de que, además de la excepción de incompetencia, tenemos otros mecanismos procesales para poderle decir al juez que es competente: mire, su caso lo tiene otro juez. O al juez que es incompetente: mire, ese caso no le corresponde a usted, mándelo para que él juzgue. ¿Verdad? Eso lo vimos a través de las cuestiones de competencia por inhibitoria o declinatoria. Ahora bien, les pedí yo de que me investigaran lo relacionado a las otras dos excepciones: la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces, ¿quién quiere participar, patojos? ¿Quién quiere hablar acerca? No necesito de que me den una exposición. Yo lo único que quiero ver es eh, si ustedes tuvieron pues aquello de investigar un poco, ¿no? ¿Quién me quiere hablar acerca de eso, patojos? Acerca de las dos acciones, eh, o una que me dé un ejemplo, o cómo es que opera. Si no, de todas maneras lo voy a señalar. Muy bien, José Luis, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buena tarde, adelante. Bueno, yo investigué y yo le entendí de esta manera. Le Ah, puse excepción de falta de acción. Le puse, se solicita la excepción de falta de la acción cuando un hecho que se considera delictivo resulta no serlo. Por ejemplo, una denuncia que se interpone al Ministerio Público para que un sujeto sea procesado y el imputado sea condenado o sea perseguido por el delito de deuda. Entonces, ahí faltaría acción penal porque delitos de deudas no está legislado. ujú. Entonces, ese sería una falta de acción penal. Bien. Ujú. Sí, ahora, como nosotros, muy bien, José Luis, gracias. No me voy a acordar todavía. Ahora, ¿cómo? Y va bien orientado usted. O sea, la idea la tiene muy bien. Solo tenemos una cuestión, digamos, ¿cómo operaría entonces si de oficio, ¿verdad? Después de presentada la denuncia, como ya lo vimos aquí en el esquema, el fiscal tiene 20 días para decidir qué hacer, y en cualquiera de los casos no daría oportunidad de llegar a esa falta de acción, sino que puede decir: bueno, yo voy a desestimar porque esto no es constitutivo de delito, tal y como lo establece el artículo 310, como uno de los dos presupuestos para desestimar, ¿va? Se desestima la denuncia, la querella o la prevención policial cuando el hecho no es constitutivo de delito o no se pueda proceder. O sea, la idea usted la tiene bien. La idea usted la tiene bien. Pero entonces, ¿cómo sería aquí la cuestión? ¿Verdad? Porque, digamos, las excepciones se instan.
¿va? O sea, una excepción se insta. ¿no? Y al final de cuentas, llegamos a un punto en el que si no haya, o sea, se inició el proceso, pero uno de los sujetos procesales insta la acción de falta de acción. Pero usted está bien orientado. O sea, la idea fundamental ahí aparece. El hecho de que no hay acción que perseguir, ¿va? Usted, eso, ahí fue donde usted dio en el clavo. Muy bien, José Luis. Helio, por favor, adelante. Helio, adelante. Ay, perdón, no había. Voy a hablar aquí, solo con la computadora. Licenciado, fíjese que aquí encontré eso de la excepción de falta de acción. Entonces, había aquí un caso práctico, todo lo que usted dice. En la excepción de falta de acción, el excepcionante plantea la misma en virtud a que el excepcionante carece de legitimación activa para reclamar en juicio, en virtud a que no es propietario del bien siniestrado. En razón de que la vivienda sobre la cual recaen los hechos es de propiedad, pero este no sería de caso penal, sino sería como tipo civil, ¿verdad? Este caso práctico que tengo aquí, porque dice que si la falta de acción es manifiesta, indudable y patente, así se declarará y se declarará firme que fuese en la resolución. La litis habrá concluido definitivamente sin llegarse a la etapa de contestación de la demanda. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero ahí estamos hablando del ámbito civil, como usted muy bien lo dijo, muy bien lo apuntó. Entonces, quedaríamos, pues que, o sea, no quedaríamos como que también ubicados. Vámonos un poquito al ámbito penal. Veamos qué es la acción penal. Se recuerdan ustedes que era la acción penal, la clasificación de la acción penal y todo eso. Partamos de ahí, pero gracias por su intervención, Elio. Muy bien, muy gracias. Mario Alfonso, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo quería compartir lo que encontré como ejemplo de la extinción de la persecución penal. ¿Podría hacerlo o todavía están No, hablando de... está bien. No tenga pena, háblelo, háblelo. Ah, muy bien, entonces yo puse en mi ejemplo que Juana Mendoza es en el ejercicio de la patria potestad de su hija, interpuso una denuncia en contra de un señor que se llama Andrés Mendizábal en un pueblo de Jutiapa. Es un hombre de 22 años. Por la comisión del delito de violación, puesto que el señor Mendizábal embarazó a la niña Cleotilde Mendoza, quien a la presente fecha tiene 13 años y 11 meses, y que de acuerdo con los supuestos del artículo 173 del Código Penal, encuadra en la comisión de dicho delito, es decir, el delito de violación. Resulta que el señor Andrés Mendizábal, al enterarse que existe una denuncia en su contra, decide irse de mojado con rumbo hacia los Estados Unidos. El bus que lo conduce hacia el departamento de San Marcos colisiona en la carretera con un tráiler, ocasionando la muerte de varias personas, incluyendo al sindicado. La defensa pública se entera del hecho y presenta el certificado de función con el cual se acredita el fallecimiento del sindicado, solicitando en el mismo instante el archivo de las actuaciones por perfeccionarse la muerte del imputado como uno de los supuestos que extinguen la persecución penal. Uh-huh. Muy bien, Mario Alfonso. Ahora, ¿cuál es el fundamento de ley? Estoy fundamentado en el artículo 32 del Código Procesal Penal vigente, en donde se dan las causas en L numeradas. Ahí está muy bien. Entonces, muy bien, gracias, Mario Alfonso. Muy, muy buen ejemplo, muy bien detallado y muy bien fundamentado. Entonces, miren, pues, para todos. Como les dije yo, vamos a hablarlo brevemente. Falta de acción. Entonces, la acción penal se clasifica en acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. A todos. Hablemos de un caso, por ejemplo, volvamos a un ejemplo de una colisión de vehículos. Se da una colisión de vehículos y únicamente sale lesionada
eh, una persona, el conductor de uno de los dos vehículos, y se lo llevan al sanatorio. El vehículo no estaba a nombre de él, se lo llevan al sanatorio. Fue en el interior, no llegó nadie, entonces viene y a quien se llevaron al sanatorio, al hospital, fue al señor Juan Pérez. Juan Pérez es el agraviado, o sea, Juan Pérez es la víctima. Él es el legitimado para accionar en el caso de haber sufrido lesiones. Hablamos de lesiones culposas. Lesiones culposas, delito de acción pública dependiente de instancia particular, pero no es el señor Juan Pérez quien denuncia, ¿verdad? Sino que el señor Luis López se presenta a la Fiscalía del Ministerio Público y nadie llegó, todos se llevaron sus carros. Las dos personas, o sea, el dueño del vehículo que conducía a la persona que resultó lesionada, se llevó su carro y la otra persona, pues, se llevó su carro, ahí no resultó nadie lesionado. Y si se individualiza, o ve si es normal, si es normal, ¿no? Usted, ¿sí? Estoy hablando de un caso que más o menos se presta dentro de los cánones de lo que comúnmente pasa acá en Guatemala. Pues se van, pero hay una persona que vio el hecho y se apersona a la PNC o a la o a la o a la Fiscalía del MP del municipio y presenta la denuncia. Porque o los dos lesionados, a los dos conductores ponen como sindicados, ¿no? Ustedes. Entonces, conoce al sindicado y dice, mira, pero ¿y quién iba manejando el otro carro? No sé, no sé, no lo conozco. ¿Y el carro de quién? ¿De quién es? Fíjese de que el número de placa tengo acá, pero yo no lo conozco. Bueno, no hacemos muy larga la historia y se hace complicado individualizar a la víctima, pero la denuncia está interpuesta. Y el Ministerio Público, bueno, dice, vamos a practicar algunos actos de investigación a ver qué pasa. Pero en eso el sindicato se entera. Cuando van a pedir alguna autorización judicial respecto a la información de su vehículo, se entera de que él está siendo investigado, o al menos el vehículo de su propiedad. Y él dice, vamos a ir a ver el expediente, va a ver el expediente, y se da cuenta de que, digamos, quien presentó la denuncia no es la persona legitimada para instar algún tipo de acción en contra de él. Porque siendo las lesiones culposas un delito de acción pública dependiente de instancia particular, esa instancia, si bien es cierto, se puede instar a través de alguien más que no precisamente tenga que ser el agraviado. Por eso les estoy poniendo yo ese pequeño detalle que no ha sido posible ubicar al agraviado, que no ha sido posible. Entonces, en cualquiera de los casos, el Ministerio Público no tiene acción que instar ahí, porque él no fue instado por el que legítimamente la ley reconoce como la persona que debe no solo de instar la acción, sino que de darle seguimiento, que sería la víctima. Cuando veamos nosotros un caso, ¿verdad? En donde, como bien lo dijo José Luis, al final de cuentas, porque pasa, patojos, de que a veces el caso es evidente que no es delito, pero no lo desestiman y lo dejan pasar. Pero no hay acción que perseguir ahí. Las deudas acá, ya hablamos que las deudas no son punibles. Acá las deudas civiles no son punibles. Y luego, la única deuda punible es la negación de asistencia económica. Entonces, en ese entendido,
no se le puede dar seguimiento a una cuestión así, se plantea la excepción de falta de acción y tendrían que archivar las actuaciones. En relación a la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, Mario Alfonso nos dio un muy buen ejemplo de cómo es que opera esta excepción. Ahora bien, por eso fue que yo le pregunté a él el fundamento legal y él atinadamente me indicó que él se fundamentó en el artículo 32. Él se fundamentó en el artículo 32. Ahora bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? El artículo 32 nos establece cuáles son los motivos de extinción de la persecución penal. Como si lo que vamos a plantear es una excepción de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, tenemos que encontrar cuáles son los motivos a través de los cuales nosotros podemos fundamentar esta excepción. Y en su caso, el artículo 32 establece, la persecución penal se extingue ¿por qué? La persecución penal se extingue por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por el pago máximo previsto para la pena de multa, por el vencimiento del plazo de prueba, por la revocación de la instancia particular, ¿eh? En los casos de delitos privados que dependan de él, por la renuncia o por el abandono de la querella y por la muerte del agraviado. Esas son las causas a través de las cuales ustedes pueden plantear una excepción de extinción de la persecución penal en la pretensión civil. Es decir, o para quedar más claros para todos, eh, una de estas 8 causas debe de concurrir. Y en cuanto a la pretensión civil, esta desaparece al momento de declararse que la persecución penal se extinguió o se extingue. ¿Por qué? Porque vamos nuevamente al Código Penal, artículo 112. El artículo 112, ¿qué es lo que dice? Toda persona penalmente, responsable penalmente, lo es también civilmente. Aquí no funciona al revés. Aquí no podemos buscar que alguien sea declarado responsable civilmente si no lo encontramos penalmente responsable de primero. Para eso nos vamos a la vía civil, indistintamente de que se esté dilucidando el proceso penal, nos vamos a la vía civil, a deducir cualquier tipo de acción, daños y perjuicios, o sea, cualquier tipo de acción. Entonces, en relación, como les digo, a los motivos por los cuales se extingue la persecución penal, el único que sí yo les pediría, los únicos que sí yo les pediría que ustedes pudieran analizar, además de eso, son los relacionados a la prescripción, que van del artículo 7 al 107 al 111 del Código Penal. Es decir, para ustedes encontrar un motivo, o para ustedes encontrar el fundamento de la extinción de la persecución penal por prescripción, tienen que buscar en el Código Penal cuáles son o de qué manera es que la responsabilidad penal prescribe, ¿verdad? O sea, de aquí nos saltamos al Código Penal, pero esa es la función de nosotros, integrar las leyes, ¿oyeron? Eso es lo que tenemos que hacer. Y como les digo, con la pretensión civil no nos hacemos muchas bolas, porque al final de cuentas, si alguien no tiene o no es declarado penalmente responsable, no lo puede ser civilmente, al menos no dentro del proceso penal. Tenemos que irnos a la vía civil. Indistintamente que acá no haya delito, puede que a causa de la conducta de la persona se hayan ocasionado daños
a alguien, se le ha ocasionado algún tipo de daño a alguna persona, patrimonial, psicológico, moral, qué sé yo. Daño tal vez resarcible, ¿verdad? A través de algún juicio en la vía civil, ya propiamente dicha. Pero acá, para obtener resarcimiento, ¿verdad? Para poder gozar del alcance que tiene esa reparación digna dentro del proceso penal, la persona o tiene que ser encontrada responsable, penalmente responsable, o tiene que querer optar a algún beneficio procesal como el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal o la ley de aceptación de cargos cuyas figuras establece o presupone como requisito indispensable que se haya resarcido el daño ocasionado para poder optar a ellas. ¿Verdad, patojos? Es decir, si quiero optar a un criterio de oportunidad, tengo que venir y decir, bueno, aquí está el equivalente al daño que yo pude haber ocasionado. Acá está, ya fui con el agraviado. Y en el caso de que sea la sociedad, impónganme una donación y yo voy a cumplir con ella, o servicio comunitario, yo voy a cumplir con él, ¿va? Pero ese daño ocasionado tuvo que haber sido resarcido. Tiene que resarcirse ese daño para poder optar a algún beneficio procesal, de los que yo les señalé, que también los vamos a estudiar despacito. Ahora con lo otro, en lo que a estas excepciones respecta, no vamos a profundizar más, pero sí quiero saber si ustedes tienen alguna duda. Adelante, Rosita, por favor. Licenciado, una pregunta. No me quedó muy claro en qué momento se interponen estas excepciones. En cualquier momento. Se tramitará, si usted se da cuenta, el artículo 295 del Código Procesal Penal dice, trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Ya vamos en dos etapas del proceso, ¿va? Preparatorio e intermedio, y la ley nos lo está diciendo. Y cuando llegamos al debate, fíjese, Rosita, hay una etapa en la que el juez les da espacio a los sujetos procesales para que puedan plantear excepciones si así lo quieren. Entonces, las excepciones pueden ser planteadas en cualquier momento porque no sabemos si esa causal que va a fundamentar nuestra excepción va a surgir durante el trámite en cualquier momento durante el trámite del proceso penal, excepto la excepción de incompetencia, que la excepción de incompetencia realmente esa nace desde el momento mismo en el que se va a judicializar el caso, en el que el caso llega a manos de un juez. Ahí es donde pueden hacer esa excepción, porque a partir de ese momento, un juez incompetente puede estar conociendo, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser planteada en cualquier momento. Ahora bien, hay un precepto en el Código Procesal Penal que dice que la competencia penal no podrá ser objetada una vez iniciado el debate. Entonces, atendiendo a eso, si se plantea una excepción de incompetencia por razón, la competencia, no sé si la competencia penal o la competencia territorial, voy a buscar el precepto, ¿verdad? No puede ser objetada una vez iniciado el debate. Vamos a ver, voy a buscar aquí más rápido. Entonces, como le digo, las demás excepciones, esas pueden ser planteadas en cualquier estado del proceso, en cualquier momento del proceso. Es iniciado el debate. Sí. Es el artículo 40 del Código Procesal Penal. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio
una vez iniciado el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales. Entonces, iniciado el debate, no entrando las actuaciones al tribunal de sentencia, cuando ya se inicia el debate, esa excepción de competencia, de incompetencia, ¿va? Por cuestión territorial, si es por cuestión de territorio, ya ahí ya no se puede objetar. Si se objeta, los jueces fácilmente tomando como fundamento el segundo párrafo, el segundo párrafo creo que es, el segundo párrafo del artículo 40 del Código Procesal Penal, fácilmente pueden denegar esa excepción. No sé si estamos bien ahí, Rosita. Sí, licenciado, gracias. Claro que sí. Vamos a ver, Arnoldo, por favor. Sí, Lick, solo quería saber de qué artículos del Código Penal se ve la prescripción. Del 107 al 111. Muy 107 al bien. 111 del Código Penal, Arnoldo. Ah, bien, gracias. Vale. Leslie, por favor, Diana. Más que una duda, solo quiero confirmar si mi ejemplo está bien y si entendí bien. O sea, un ejemplo para mí de falta de acción fue de que hace no mucho salió en las noticias que agarraron a un señor porque tenía una denuncia por estupro desde hacía un montón de tiempo, pues desde que era un delito. Entonces lo encuadré como falta de acción porque yo creería, bueno, no logré como encuadrarlo en incompetencia ni en motivo de extinción de la persecución penal que está en el artículo 32. Más que todo, por eso para mí encuadra en falta de acción, pero no sé si estoy bien y no sé si estoy entendiendo bien. No, bueno, de hecho sí, Diana, de hecho sí estás entendiendo bien porque, digamos, ahí ya no hay acción que dilucidar, ahí ya no hay acción que perseguir. Efectivamente, el estupro dejó de ser, muy buen ejemplo, ¿viste? Muy buen ejemplo. El estupro dejó de ser delito a razón de unas reformas que se le hicieron al Código Penal. Entonces, quedaron muchas personas pendientes de aprehensión por el delito de estupro y estupro mediante engaño. Podría plantearse una excepción de falta de acción, como te digo, o sea, ya no hay acción. Ahí ya no hay acción que perseguir. Ya, o sea, la acción como dijéramos, se difuminó al momento de haber sacado el ordenamiento penal ese delito, el delito de estupro mediante engaño también. Pero muy buen ejemplo, ¿viste? Te felicito. Gracias, Lick. Andrea, por favor, adelante. Yo nada más tenía duda, o sea, en este caso, digamos, estas dos últimas excepciones que usted estaba mencionando operan más o menos como las excepciones perentorias. Bueno, Andrea, muy buena inquietud, o sea, no tomen a mal, no va a tomar a mal mi sonrisa, Andrea. O sea, me causa gracia el que estemos comparando con el ámbito civil, pero está bien, o sea, no es, pero la inquietud es buena por el hecho de que uno en determinadas ocasiones precisamente hace eso, a Patojos o Andrea, nos ponemos a comparar y a ver qué similitudes pueden tener con otras ramas del derecho. Sin embargo, yo les he dado algunos ejemplos inclusive yo he comparado, o sea, la demanda y con la querella y cuestiones así. No es bueno meternos mucho a ese campo porque tiende a veces a confundirnos. El efecto de quiero entender yo de que me está diciendo de que se parece a una excepción perentoria o es parecida a una excepción perentoria por el efecto que provoca, ¿verdad? Algo así sería, Andrea. Bueno, por eso fue que yo las relacioné, o sea, no. Muy bien, por eso digo, muy bien. Entonces, acá vamos a ver
Vamos a ver. El artículo 296 en su segundo párrafo determina cuáles son los efectos de las excepciones. En el segundo párrafo, al menos en el segundo párrafo, determina cuál es el efecto de la falta de acción. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Entonces, ¿cuál es el efecto de una perentoria? Le pone fin a la demanda, ¿verdad? Y acá se archiva. Y sí le pone fin al proceso si es solo una persona la que está haciendo, la que se pretende procesar. Si hay más, esto continúa respecto a las otras personas. Pero el efecto es parecido, solo que, digamos, acá, bueno, estaríamos bajo una misma situación o una misma circunstancia si son múltiples personas demandadas en el ámbito civil. Pero efectivamente, Andrea, el efecto es el mismo, ¿yo? Bueno, gracias, Lick. Perdón por la pregunta. No, está bien, no se preocupe. Otra vez que tengo una inquietud y todo, aporte, participe, ¿yo? Gerson, adelante, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Nada Buenas más tardes. para querer aportar de lo que investigué en la excepción de la persecución penal. Yo encontré una sentencia en una página que es del 2010, donde procede el rechazo de recurso de casación al acreditarse el fallecimiento del procesado. Entonces, les voy a mandar aquí el link para que lo puedan ver y pues nada más, eso es. Muy bien, gracias, Oyo Gerson, por favor, ubiquen ustedes esas, vamos a ver si se puede descargar. Está interesante, licenciado, la verdad. Ya Bueno, la leí. descarguenla, patojos, y me la leen. Vamos a ver. Esta ya la había, sí, interpuesto por el MP a través del abogado fulano tal contra la sentencia de 2 de septiembre, dictada por la Sala Segunda de Apelaciones por lesiones culposas. Descárguenla, patojos, por favor, y me la leen, ¿oyeron? Porque aquí no sé, aquí todo suma, y en este caso, sí, ya la había visto, yo la tenía abierta todavía, pero muy buen aporte, Gerson, muy buen aporte. Efectivamente, lo que pasa es que a veces insisten, patojos, en seguir por determinada situación, ustedes lo van a ver en la práctica, o por X circunstancia insisten en continuar con el proceso penal, pero a veces no deja de descargarla, sí es cierto, Rosita, pero ahí la pueden ver. Véanla para su análisis posterior, pero es para ustedes. ¿Oyeron? Ahorita nos vamos a desarrollar nuestra clase. Pero muy buen aporte, Gerson, le agradezco mucho. ¿eh? Gracias, Lee. Bueno. Licenciado, disculpe. Esa sentencia, yo descargué una, pero no sé si es la 483-2009. Yo creo que esa es. Sí, esa es. ¿Esa es? Sí, es esa. Gracias, compañero. Muy amable. Gracias, licenciado. La tiene en PDF, pásela. Pásela, yo bailo. Perfecto. La voy a bajar y voy a tratar de pasarla al PDF para compartir. Si no, patojos, si no, yo no me di cuenta, esa es una sentencia, si es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, vamos a ver, no, es de la Corte Suprema de Justicia, es de la Suprema de Justicia. Bueno, quien la pueda conseguir en PDF, la pasa por favor y nos la comparte. A ver. Bueno. Si la puedo pasar, se las comparto, licenciado, con mucho gusto. Claro que sí, vaya. Vale. Entonces, miren, pues, patojos. Vamos a entrar a una de las partes que ya empieza a ser, en donde ya empieza esto a ser un poco más emocionante. Actos introductorios, desestimación, obstáculos a la persecución penal, que esos son elementos o situaciones que no dejan que el proceso penal avance, ¿va, patojos? O sea, no permiten que el proceso penal avance. Ahora, vamos a analizar un elemento. Vamos a analizar un elemento que sí permite que el proceso siga su curso de una manera normal.
Vamos a hablar de algunas medidas de coerción, Pato. Vamos a hablar acerca de la coerción personal respecto al imputado. Ustedes van a encontrar el articulado respectivo o respecto a esta materia a partir del artículo 254 del Código Procesal Penal. Pero en este instante, ¿verdad? Vamos a hablar de medidas de coerción, patojos, de algunas medidas de coerción, no de todas, porque no vamos a entrar a ver el tema del embargo y otras medidas de coerción por el momento, pues sí lo vamos a ver. La primera de ellas, ¿verdad, patojos? La primera de ellas y la más severa, ¿no? La más severa, es la orden de aprehensión o la aprehensión del sindicato. Las medidas de coerción son todas aquellas restricciones de carácter personal y patrimonial que son impuestas al imputado o bien a terceras personas por el juez y cuyo objetivo es garantizar que esos fines del proceso establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal efectivamente se cumplan. Vamos a ver. Entonces, en lo que a nosotros respecta, ahorita en este momento, no encuentro allanamiento. En lo que a nosotros respecta, y ahorita, en este momento, lo que nos interesa analizar o con lo que vamos a iniciar respecto a las medidas de coerción es en lo que a la aprehensión, ¿verdad? Respecta o a la aprehensión nos señala a nosotros la ley. Solo, bueno, vamos a ver. Es que en mi otro código es donde yo tenía bien señalizado eso, pero vamos a tratar de armar aquí cómo está la cuestión. Vean, patojos. El artículo 257 del Código Procesal Penal establece lo relativo a la aprehensión como medida de coerción personal en contra del sindicado. Aprehensión, patojos, aprehensión hay de diferentes formas. Solo permítanme un momento, voy a buscarme otro código, patojos. Denme un minuto, por favor. Perdona. Bueno, disculpen, patojos. Entonces, miren, pues, ¿qué nos dice el artículo 257 del Código Procesal Penal? La policía, primer caso de aprehensión, patojos. Primer caso de aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Luego nos dice a nosotros cuándo se entiende que hay flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. Segundo caso de aprehensión, patojos. Segundo caso de aprehensión. Y esta es el caso de aprehensión que se denomina en cuasiflagrancia. En cuasiflagrancia. ¿Por qué?
porque no, la persona no fue aprendida o no es aprendida en el instante mismo de que el delito se está cometiendo. Segundo caso de aprehensión. Primer caso, flagrancia. Segundo caso, cuasi flagrancia, va, patojos. Pero, si bien es cierto, la persona debe de ser aprendida o descubierta instantes después de ejecutado el delito, también debe de encontrarse la persona con huellas o debe de encontrarse a la persona con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Flagrancia, cuasi flagrancia. Dos casos de aprehensión, va, patojos. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Este es un precepto complementario al primero de los dos casos de aprehensión que yo les acabo de hablar, que se refiere al caso de aprehensión de la flagrancia, para todos, porque miren, pues, en muchos casos, la policía llega y en el instante mismo en el que la persona está cometiendo el delito, la aprende y no se da, o sea, la persona se somete en la mayor parte de casos. En una gran parte de casos, gracias. En una gran parte de casos, los delincuentes se dan a la fuga. Ellos se dan a la fuga. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? La ley reconoce efectivamente que es una detención legal. Si los agentes de la policía le dan persecución a la persona, sí, la ley reconoce de que eso es legal. Es decir, vieron el hecho, pero no lo pudieron aprender en flagrancia, porque iban en la patrulla y en lo que daban la vuelta y se bajaban a perseguirlo, la persona se fue. Entonces, empiezan ellos una persecución, ¿va? Pero lo que sí es muy importante, patojos, muy, muy importante, es que exista o se dé una situación de continuidad entre la comisión del delito y la efectiva aprehensión. ¿Y a qué se refiere continuidad, patojos? A que los policías, vaya, está bien, no lo aprendieron en el instante, pero se fueron detrás de él, se fueron detrás de él, y si quieren ustedes, lo persiguieron 5 o 6 horas, pero nunca lo perdieron de vista. Estuvieron tras él. Hubo continuidad. Ahora, si la persona estaba un poco oscuro y la persona se les esconde en una casa a donde ellos no pueden entrar y 3 horas después ellos se quedan por ahí, 3 horas después la persona sale, de hecho ni siquiera 3 horas después, una media hora después la persona sale, ahí ya no hay continuidad para todos. Continuidad es algo de forma inmediata. Tiene que ser inmediato. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si ustedes cuando estudiaron los primeros 284 artículos que yo les indiqué, hay algunos casos en donde no es necesaria la autorización judicial para, bueno, tal vez no practicar allanamientos, sino que no aplique o que no sea delito unas excepciones, mejor dicho, ¿verdad?
O sea, no constituye delito cuando se cometen ciertos actos por parte de la policía, como por ejemplo el que yo les estoy diciendo, que la policía no podría entrar a la casa, ¿verdad, Patojos? No podría. Pero realmente la ley los faculta. Si ustedes ven el contenido del numeral tercero del artículo 190 del Código Procesal Penal, esa es una excepción al allanamiento en dependencias cerradas. Es decir, para entrar a una dependencia cerrada se necesita orden de juez competente. Pero esa orden no es necesaria si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. Entonces los policías podrían entrar a la casa, podrían. Pero pues muchos no lo hacen, va para todos, porque cualquier cosa puede pasar adentro de la casa. Lo que hacen es sitiar la casa. Sitiarla. Si no tiene salida para atrás y saben de que la persona iba a estar, sitian la casa. Y ahí se están esperando hasta que si es un hecho muy grave, no se van a quitar de ahí, van a ir van a ir a informarle al fiscal, y el fiscal lo que va a hacer es que va a procesar rapidito la escena del crimen. Por ejemplo, hablemos de un homicidio de unas 4 personas. Va a procesar la escena del crimen, va a procurar individualizar a la persona que está ahí adentro y le va a ir a pedir una orden de allanamiento al juez para capturar a esa persona. Pero ya estamos hablando de otro caso de aprehensión. Flagrancia, cuasi flagrancia, orden de aprehensión. Como les digo, este último párrafo que le dimos lectura es un complemento del caso de flagrancia. Es decir, ustedes tienen que tener claro de que cuando a la persona no se le puede, no se le detiene en el lugar mismo del hecho, ¿verdad? Se le da seguimiento, debe de haber continuidad en la persecución que se realiza, y al haber continuidad, la aprehensión es válida, ¿verdad? Al momento en el que, bueno, ¿verdad?, lo capturan. Pero si hay continuidad, si esa continuidad se interrumpe, entonces ahí la aprehensión no es legal. Ahí estaríamos hablando de un caso, vamos a ver si no estoy mal. Solo voy a buscar el artículo. Le voy a ubicar el artículo porque solo tengo el del otro caso de aprehensión. Pero entre algunos de delitos por los que se podrían procesar a los policías, abuso de autoridad o patojos, es que no es ni detenciones irregulares, fíjense, patojos. Les voy a ubicar el artículo, ¿oyeron? Para que ustedes sepan qué delito es respecto a los policías cuando no hay continuidad. Pero ellos tienen mucho cuidado después, cuando están frente a una situación de esas, de no excederse a veces, ¿va, patojos? Por eso es que a ellos les da un poco de miedo. 2 casos de aprehensión, ¿va, patojos? Flagrancia, cuasi flagrancia. Nos vamos al segundo párrafo del 257 a hablar del tercer caso de aprehensión. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias interiores. Eso sí, la persona o el particular que practique esa aprehensión, va, patojos, deberá entregar inmediatamente al aprendido, juntamente con las cosas recogidas,
al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Tercer caso de aprehensión. Tercer caso de aprehensión. Aprehensión realizada por un particular. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona, vamos a ver, dígame, Marta Lucía. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta con este caso. En el caso de las municipalidades que últimamente están trabajando ellos mismos con una policía, en teoría, municipal organizada, que vienen y aprenden a delincuentes, pero los mantienen ahí sí que hasta que llegue la policía, ¿eso también aplicaría? O ellos no son particulares, pues porque ellos son autoridades municipales, pero los aprenden y esperan hasta que la PNC llegue. No son particulares, son autoridades municipales, pero para el caso que nosotros estamos estudiando o analizando, en donde no le da cabida a una autoridad municipal para poder practicar una aprehensión en circunstancias especiales, ¿cómo lo debemos de tomar? La policía, según su ley orgánica, tiene bajo su cargo la seguridad ciudadana. Ellos se encargan de la seguridad ciudadana. Ellos están facultados no solo por su ley, sino que por el Código Procesal Penal para ejercitar este tipo de acciones. También pero ese sería la PNC. Sí, va, mira pues, también el particular en este caso específico lo puede hacer, pero el policía municipal en este caso no puede ser tomado como autoridad. El policía municipal es tomado como particular. Por eso él se tiene que ceñir a lo que este párrafo establece. Él no es tomado como autoridad. Y le voy a dar un ejemplo. Mire el ejemplo que yo le voy a dar. Y les voy a decir en qué delito incurre la persona que se sale de este caso. Es decir, que porque es delicado que un particular aprehenda a un particular, ¿va? Eso es delicado. Y es delito si, digamos, se tarda en entregarlo, si lo golpea, si, por ejemplo, le quita las cosas y no las entrega a la pena, o sea, es delito. Pero mire, pues, el artículo 408 del Código Penal establece, lo voy a empezar a plantear cómo es que anteriormente y hasta ahorita se está reconociendo la figura de los policías municipales de tránsito o los policías municipales en cada una de las municipalidades. Mira, pues, el artículo 408 del Código Penal regula lo atinente al delito de atentado y dice: cometen atentado quienes sin alzarse públicamente emplearen violencia para alguno de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. Aquí viene: quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos o con ocasión o con motivo de ellos. Entonces, mira, anteriormente, cuando nosotros andábamos con nuestros traguitos por ahí, ¿no?, y nos poníamos a pelear con los policías municipales de tránsito, porque antes no había policía municipal, sino que solo policía municipal de tránsito. Ellos, uno andaba ahí con sus traguitos y todo, lo detenían y le quitaban el carro a uno, le querían quitar el carro a uno. Entonces, terminaba uno peleándose con ellos. Antes, hasta hará unos 8 o 10 años probablemente, antes no se les reconocía a ellos
como, como funcionario o como autoridad o como agente de la autoridad, porque se peleaba uno con ellos y no procesaban a las personas por el delito de atentado, fíjese Marta Lucía, no las procesaban por ese delito, no se le procesaba. Le estoy hablando de cómo las cosas cambian y me voy a pasar de allá para los casos de aprehensión por particulares. Entonces, ahora, hay Byron Lonel es el que anda peleando con los compañeros PMT, ¿no? Entonces, actualmente, fíjese Marta Lucía, actualmente sí, ya se les reconoce, los jueces ya reconocen a los PMTs y a los PM, a los policías municipales, como agentes de la autoridad. Tal es el caso que si uno ahora se pelea con ellos, no cae en una falta contra las personas como era anteriormente, porque eran rasguños y arañones los que se pegaba, uno bolito y los otros sobrios, entonces eran rasguños y arañones, no era una cuestión así. Ahora, derivado del crecimiento de esa institución, se les ha reconocido, ya se les está reconociendo como agente de la autoridad. Y cuando uno pelea con un PMT, ya lo procesan a uno actualmente por el delito de atentado. Ahora sí. ¿Por qué le puse yo este caso? Y lo traigo acá al caso de aprehensión. Porque si usted se da cuenta, ese cambio se dio se debió al desarrollo de esa institución y su crecimiento. ¿Va? Pero en los casos de aprehensión, el problema es que a ellos no se les ha reconocido como tal, como un funcionario o agente de la autoridad para el caso de aprehensión, ni siquiera por parte de los jueces, ni siquiera los jueces. Entonces, ¿qué es lo que se les hace? Se les da un tratamiento como particulares, porque ellos son policías, sí, policías municipales, Marta Lucía, sí, está bien. Pero lo que pasa es que ellos son creados sobre la base de una normativa inferior jerárquicamente, en la escala jerárquica de normas, inferior a la del Código Procesal Penal, a la de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Entonces, a ellos todavía no se les reconoce como una policía, no como en Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo que yo le puse de ejemplo del caso de atentado, de reconocerlo como agentes de la autoridad, eso no está escrito per se en ningún lugar. Se reconocía como agente de la autoridad únicamente a la PNC, porque se recuerdan cuando los militares andaban con los PNCs, ellos no intervenían en las aprehensiones. Ellos nada más ayudaban, coadyuvaban con la seguridad ciudadana, reducían al orden a la persona y el agente practicaba la aprehensión. Así es el proceso. En el caso de ellos, sí pueden aprender, pero se les trata como particulares. En el caso de la aprehensión de ellos, se le tiene que dar el trato como particular porque no son agentes de la PNC. Y hasta que, por ejemplo, los propios jueces no lo reconozcan como tal, se tiene que seguir dando el trato como que ellos son unos particulares para estos efectos. Porque sus funciones como policías municipales o policías municipales de tránsito son otras. No son precisamente encargarse de la seguridad ciudadana. Para eso está la Policía Nacional Civil. Las funciones de ellos son otras y sí están establecidas. Ellos tienen sus reglamentos. O sea, ellos tienen determinadas funciones, pero son muy limitadas. Y en el caso de las aprehensiones, que es algo muy delicado, de veras, créanmelo, Marta Lucía, eso es bastante delicado. Ellos no tienen establecida, al menos en la ley ordinaria, que es el Código Procesal Penal, no se les reconoce a ellos la facultad específica de poder practicar una aprehensión. Pero su aporte es muy bueno, ¿verdad? Porque eso se ve. Eso se ve, o sea, yo lo he visto también, tiene razón, es un caso muy particular en el Transmetro, efectivamente, o sea, y lo pueden hacer, pueden aprender, ellos pueden aprender a la persona,
porque la ley, usted puede hacerlo, nosotros podemos hacerlo, solo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de entregar inmediatamente a la persona con las cosas recogidas y no meternos más allá. O sea, y quizás meterse a aprender a la persona porque él me estaba robando a mí. Y ahí sí que, como dicen los muchachos, yo le terminé dando la vuelta, ¿va? Así. ¿va? Pero, como le digo, en el caso de ellos, ese es el tratamiento que se les da. Y le traje a colación el caso de atentado porque los cambios se van dando acorde a las necesidades sociales si la ley no establece nada al respecto, porque recordemos que nuestro Código Procesal Penal es del 96. Y en el 96, yo si no estoy mal, no había PMT. En 96 no había PMT. Entonces, Ni no, PM. la policía municipal es más nueva. Esa es más nueva. Pero conforme vayan desarrollando, usted se va a dar cuenta cómo van a modificar la ley. La ley va a ir evolucionando y a ellos poquito a poco los van a ir introduciendo porque de una forma u otra ellos coadyuvan, no son encargados, pero sí coadyuvan con mantener el orden en las calles y encargarse en una medida menor que la de la Policía Nacional Civil a mantener la seguridad ciudadana. Ahí va a ver cómo va a evolucionar. Pero en el caso de ellos, debemos de tratarlo como la aprehensión de particulares. ¿Por qué? Todavía no se les ha reconocido eso. No son ellos los que llegan y hacen el informe al juez, el informe de aprehensión al juez. Ellos no, es la policía. Entonces, ¿qué es lo que dicen en el informe de aprehensión? Los policías que les fueron entregados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil siempre los cuidan, indicando de que fue en el momento mismo en el que se estaba cometiendo en el delito. ¿verdad? Y lo entregaron 5 o 10 minutos después cuando nosotros nos constituimos al lugar. Es decir, ellos hacen ver como que las cosas se dieron, o sea, 5 o 10 minutos más y era la PNC quien iba a estar ahí, no ellos. ¿verdad? Entonces, más o menos así es, pero ese es el tratamiento que se le debe dar, Marta Lucía, como particulares. Está bien, licenciado. Muchísimas gracias por la explicación. Claro que sí, claro que sí. Adelante, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. En el caso que expone la compañera Marta Lucía, pues estos agentes están en el ejercicio de sus funciones o cargos. En ese momento son servidores públicos. ¿Cuáles son las consecuencias legales de realizar una aprehensión? ¿Cuáles son las consecuencias legales de realizar una aprehensión que fuera ilegal? Las mismas que para los policías, como le digo, les voy a buscar el artículo específico, porque ahí estaríamos en primera instancia con el abuso de autoridad. Ahí caeríamos de primero en ese delito. Pero voy a buscar porque estoy seguro que cabe una o dos figuras delictivas más. Como servidores públicos, si ellos actúan de una manera desmedida. ¿va? Si provocan lesiones, el delito de lesiones. ¿va? Si provocan algún otro tipo de daño, también están sujetos. Es que no debemos de olvidar de que si bien hasta nosotros como particulares la ley los faculta, solo voy a contestar esto rápido, y si los policías demoran en llegar ahí, si no podemos hacer nada, patos. Con todo respeto, si hay algún agente de la PNC aquí con nosotros, no lo digo señalando a nadie, sino que he sabido, porque agentes a mí me han dicho que a veces ellos esperan cuando tienen la llamada a que los delincuentes se vayan para llegar al lugar. Eso me lo dijo a mí un agente de la PNC. Entonces, o sea, es algo que yo Yo no... lo confirmo, licenciado. Entonces, eso es algo que yo no lo puedo responder. ¿verdad? Si ellos demoran en llegar, pues el delincuente se va a ir o qué sé yo. Entonces, Mario Alfonso, aquí, ahorita voy a contestar las preguntas del chat. Acá, no digamos, debemos de tener claro, mejor dicho, de que aún nosotros siendo particulares, si nos excedemos, estamos sujetos o estamos sometidos a que se nos pueda procesar, ¿verdad? A que se nos pueda procesar. Entonces, por ejemplo, hay otro delito en el artículo 203
y sus propias circunstancias agravantes en el artículo 204 de las detenciones ilegales. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad. Estamos hablando de que, por ejemplo, no le entregue inmediatamente. Aprehensión ilegal en el 205, que este sí se refiere al caso del particular que se exceda. El particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprehendiera a una persona para presentarla a la autoridad será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Es decir, estamos sometidos a sanciones, ¿va, Mario Alfonso? Aún el particular, no digamos el empleado o funcionario público. Pero el día lunes les voy a dar concretamente yo cuáles son los delitos, porque sí son como 2 o 3 en los que incurre el funcionario o empleado público al excederse en el uso de sus atribuciones. Entonces, quiero terminar con este tema. Por ahí estaríamos bien, Mario Alfonso. Solo le debo un dato para el lunes. Muchas gracias. Va. Entonces, ¿hay algún tiempo definido para decidir que se rompe la continuidad de la aprehensión? No. No hay algún tiempo definido, no hay algo que nos diga un manual que a nosotros nos diga si se rompe esto, a los 5 minutos ya se terminó la continuidad. Pero para eso, por ejemplo, nos vamos a buscar el significado de la palabra continuidad en el diccionario de la Real Academia Española, para todos. Continuidad. Continuidad, circunstancia de suceder o hacerse algo sin interrupción. Unión entre las partes que forman un todo que se desarrollan en el tiempo. Vamos a ver si tengo algo de la RAE aquí. Continuidad, diccionario de la lengua española. Unión natural que tiene entre sí las partes del continuo, cualidad o condición de las funciones o transformaciones continuas, continuación. Yo creo que estábamos mejor con la otra definición. Circunstancia de suceder o hacerse algo sin interrupción. Entonces, no hay, va para todos, pero ahí es donde entran otras disciplinas para que ustedes utilicen su lógica, utilicen el razonamiento, utilicen la experiencia para poder determinar si en algún caso esa palabrita o esa situación que establece la aprehensión en flagrancia de una persona a través de una persecución en donde debe existir continuidad, efectivamente concurre o no. Ahí ya queda en uno, pero uno tiene que ser capaz de poder razonar, de poder explicar el por qué para uno sí existe continuidad, aunque para otra persona no. Pero no hay nada escrito respecto a ese aspecto, como les digo. Para mí, si algo debe de suceder de una forma continua, la persona, por ejemplo, se les pierde de vista unos 10 minutos y se les vuelve a aparecer por ahí en el monte y lo ubican y lo quieren ir a agarrar. Para mí la continuidad se interrumpió. Para mí la continuidad se interrumpió. Entonces, ya depende del caso concreto y de cada uno, pero no hay un tiempo definido. Entonces, tercer caso de aprehensión. Primer caso, flagrancia. Permítame, Axel, ahorita solo voy a terminar esto, porque necesito terminar el tema de la aprehensión y no baje la mano, yo ahorita le voy a dar la palabra. No baje la mano, no baje la mano. Yo ahorita le voy a dar la palabra, solo voy a terminar de hablar del tema porque me interesa poder avanzar en esto. Entonces, miren pues para todos. Primer caso, flagrancia. Segundo caso, cuasiflagrancia. Tercer caso, aprehensión por particulares. Artículo 205 del Código Penal, delito de aprehensión ilegal para el particular que aprehenda a una persona y se salga de los casos o parámetros permitidos por la ley. ¿Cuáles son esos casos o parámetros permitidos por la ley? Los que están contenidos en el segundo párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal. Luego, el último caso de flagrancia, que son 4, es el de la orden de aprehensión, la solicitud de orden de aprehensión
formulada por parte del Ministerio Público, que tiene su fundamento acá, en este tercer párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Antes de entrar a explicar esto, dígame, Axel. Licenciado, buenas noches. Ujú. Conforme a lo que usted estaba planteando en el caso de la continuidad, me surgió una duda. Por ejemplo, en este caso se interrumpe. Cuando se interrumpe, entonces los agentes ya no pueden o ya no están facultados para poder detenerlo, aún sabiendo de que la persona es exactamente quien cometió el delito. No, ya no, Axel. Ya no, porque ahí ya ellos incurrirían en delito. Em, eh, y es por eso que yo necesito explicarles este cuarto caso de aprehensión, ¿verdad? Estamos hablando de los casos de aprehensión que se dan en el momento en el que el delito mismo está siendo cometido, inclusive el caso del particular, cuando se da la aprehensión del particular. Ahora bien, cuando se da ese tipo de situaciones como la que usted está planteando, Axel, se interrumpe esa persecución que se está realizando. O bien, la persona agraviada, le robaron y no había nadie ahí cerca, la policía nunca llegó, ¿va? Va a presentar su denuncia al Ministerio Público, ¿va? Y si habían cámaras en el lugar, sí va a ser posible individualizar a la persona. Entonces, ¿qué se hace? El Ministerio Público realiza una investigación dependiendo del caso, dependiendo del caso. En el caso en el que estaban persiguiendo a la persona, ya lo dije yo hace unos 20 o 30 minutos. Ya lo mencioné yo. Les dije, si la persona se mete a la casa, entonces los policías sitian la casa, le informan al fiscal, el fiscal hace lo posible por individualizar a la persona y le va a pedir la orden de aprehensión al juez. Así se los dije yo. Eso es lo que procede, Axel. Eso es lo que procede. Porque ya no hay continuidad. Porque el sindicado se metió a una casa y los policías no quisieron entrar ahí, pues se podían meter en problemas. Se interrumpió, pero ahí está la persona. Y como mató, todavía les di el ejemplo, les dije, mató a 4 personas, es un hecho grave. Entonces no lo quieren dejar ir, ahí lo van a tener. Van con el fiscal y el fiscal va a venir y va a decir, bueno, veamos si tenemos cómo individualizar a esta persona para ir a pedir la captura de él. O bien, aunque es un caso que yo no he visto, van a pedir la aprehensión de esta persona con el allanamiento con el objeto de aprehenderlo porque el inmueble está sitiado. Eso no se puede. Es decir, los policías van, lo persiguen, se meten a la casa, se quedan ahí. Llaman al fiscal y le dicen, mire, señor fiscal, dice que aquí está y aquí está la investigación preliminar y todo esto, pero con policías apostados al frente de la casa. Entonces el fiscal va con el juez y pide la aprehensión. Eso respecto a lo que usted me está preguntando. Ahora, ¿qué es el modo de accionar conforme lo regula o lo establece el tercer párrafo del artículo 257 del Código Procesal Penal? En cuanto a que el fiscal podrá solicitar la aprehensión del sindicado. ¿Pero cómo es eso? ¿O son casos en flagrancia o en cuasiflagrancia? ¿O el particular lo aprendió? Es que puede ser de varias formas, Pato. O sea, la aprehensión, estamos estudiando aquí 4 modalidades distintas de aprehensión. Y en el caso de las flagrancias, que es lo más común, va, Patojos, o la cuasiflagrancia, que es donde se da o la cuasiflagrancia. Eso es en
en el instante mismo, o casi en el instante mismo de la aprehensión. O la aprehensión cuando se le da persecución a una persona y en el momento mismo de la aprehensión, del hecho, de la comisión del hecho, perdón, de la comisión del hecho. Pero, ¿qué pasa? Como les digo yo, si a nosotros nos roban, nos asaltan, nos roban el carro en un centro comercial, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a poner una denuncia, vamos a presentar una denuncia para todos. 8 o 10 meses después, resulta el fiscal diciéndonos, mire usted, fíjese que ya encontramos al responsable y vamos a pedir su orden de aprehensión. ¿Han escuchado ustedes eso? Así funciona y aquí tienen ustedes el fundamento, aquí tienen ustedes de dónde el Ministerio Público se saca eso. Ustedes le robaron su carro, le robaron, los asaltaron, nos asaltaron por ahí, íbamos en un bus y se subieron a asaltar. Fuimos a presentar la denuncia y casualmente, miren, Patojo, donde se bajaban estos que asaltaban, allá habían cámaras, había un carro esperándolo, fue posible identificar la placa del vehículo, o sea, el Ministerio Público investigó, pudo individualizar a las personas y pudo establecer concretamente que ellas habían participado en la comisión del ilícito. Entonces, agarran el expediente y se van con el juez y le van a decir, señor juez, le vengo a pedir la aprehensión de fulano, mengano y sutano, porque ellos tal día, a tal hora, en tal lugar, se subieron a asaltar el bus de la ruta tal, ¿va? Conforme denuncia presentada por 4, 3, una persona que iba en el interior del bus. Para sustentar mi petición, yo tengo aquí los videos de ahí enfrente donde ellos se bajaron. Ahí logramos individualizarlo a través de los fotogramas, vimos el rostro de las personas, ¿eh? Los ubicamos a través de un software especial que tenemos para identificar rostros y mandamos a pedir en el registro público, en el registro nacional de las personas, en el RENAP, mandamos a pedir su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, si lo tienen, el certificado de DPI también, o sea, lo que tengan, y ya los individualizamos. Aquí están, y aquí están las pruebas de que ellos fueron los que se bajaron del bus. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a ordenar la aprehensión de estas personas y las va a mandar a traer. 4 modalidades de aprehensión para todos. ¿Les quedó claro el tema? Para que por lo menos podamos hablar de alguna otra medida de coerción, o si tienen alguna duda, podemos seguir en esto. A ver, adelante, Génesis. Buenas noches, licenciado. A mí solo me queda una duda en la cuestión de la aprehensión realizada por un particular. En este caso, ¿el particular figura de alguna forma dentro del proceso como testigo ya que realizó la aprehensión o ya de esa parte se encarga la Policía Nacional Civil? Sí, claro que sí, Génesis. Él va a figurar como testigo, Génesis, porque él procedió a la aprehensión porque le consta el hecho. O sea, no puede, sería muy problemático para uno de civil, patojos y patojas, meterse a aprender, a ayudar a capturar a alguien cuando uno no vio nada. Solo porque alguien le está diciendo, mira, vos es que le estaba robando a aquel, pero y si te está ayudando a una persona para que más bien en vez de aprenderlo, se lo lleven y porque lo quería secuestrar por plagio secuestro. ¿Ah? O no tenía intenciones de entregarlo a las autoridades, entonces va a incurrir en la comisión del delito de detenciones ilegales contenido en el artículo 203. Entonces, pues bueno, sí va a figurar como un grupo de vecinos, sí, Rudy, es también como un particular. Sí va a figurar como testigo, Génesis, pero le tiene que constar el hecho. Si está procediendo a prender a una persona, es porque vio que cometió algún ilícito,
¿verdad? Entonces, sí, sí va a figurar dentro del proceso. Y como les digo, al ver, tengan mucho cuidado con eso, patojos. Porque una de esas, como les digo, se les cruza alguien y miren que este me acaba de robar y que queriéndolo detener, pero ustedes no vieron nada. Entonces se puede meter en un problema uno, por eso debe tener uno un poco, o sea, un poquito de sentido común, no miedo, ¿verdad? Sino que un poquito de sentido común porque puede terminar uno en algún problema, ¿verdad? Puede ser que lo que les estén diciendo sea cierto, pero ¿y si no lo es? Ahí está, ahí es el problema y ahí es donde uno se tiene que sentar a decidir qué es lo que se va a hacer. Adelante, Mario Alfonso. Gracias, licenciado. Volviendo al tema de la flagrancia y la cuasiflagrancia. En un ejemplo, vengo yo y, bueno, le ensarto el cuchillo a la persona y me detienen en ese momento en el que yo les tengo ensartado el cuchillo. Eso es flagrancia en sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Pero ya le saqué el cuchillo del cuerpo y lo limpié y lo guardé y estoy en ese momento ya es cuasi flagrancia. Así es. Muy Así bien, es. gracias. Porque debemos de partir del momento consumativo del delito, Mario Alfonso. O sea, el delito, por ejemplo, se consuma al momento de que introduce el objeto punzocortante en el organismo de la persona. Pero si ya viene, o sea, le da chance de quitárselo del cuerpo, a partir de que usted lo saca del cuerpo ya con intenciones de limpiarlo, a partir de ahí ya vamos hablando de cuasi flagrancia. Debemos de tomar en consideración también de que la cuasiflagrancia implica el hecho de que la persona debe de haber sido, debe de ser sorprendida después de ejecutado el hecho. Y esa palabra después no quiere decir media hora, no quiere decir 20 minutos, no quiere decir 15 minutos, o sea, son instantes. Son instantes. Porque ya para 2 horas o para 1 hora le da tiempo de ir a bañarse, cambiarse, y, o sea, despojarse de cualquier ADN o lo que sea. Entonces, eso es lo que se cuida. ¿Ah? Entonces, instantes después. No es que, eso sí es muy importante. Los tiempos deben de tenerlos ustedes claros y tenemos que tener racionalmente claro cuánto es lo adecuado para poder considerar una cuasiflagrancia o una continuidad cuando hay persecución para ser considerado en flagrancia. O sea, debemos de tenerlo claro, eso sí. Entonces, adelante, Benjamín, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo viendo al tema del que usted había mencionado de la individualizar el delito o la persona, y usted mencionaba que a los 10 meses le llaman a uno para decirle que van a aprender cuando ya se había presentado toda la documentación y todas las pruebas. ¿Por qué razón podría no ser aprendido emitir una orden de aprehensión en ese momento si ya estaban las pruebas del fiscal? ¿O hay alguna cuestión? No sé si... No, o sea, no le podría, no sé, no le podría responder esa pregunta, Benjamín. Necesito, por ejemplo, algún contexto claro, o sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de los tiempos, porque lamentablemente nuestro sistema de justicia es muy lento. O sea, yo por eso doy esos tiempos, porque en la práctica a mí, y eso le estoy hablando de 8 meses, o sea, yéndome bien, hay investigaciones que pasan ahí en el MP sin ser judicializadas hasta 4 o 5 años. O sea. No, Lick, pero yo creo que no me entendió la pregunta. Ajá. Yo lo que le estaba preguntando era que por qué razón a veces no se emite la orden de aprehensión cuando ya están todas las pruebas que presentaron de que ya individualizaron. Porque el fiscal no quiere. O sea que no hay una razón exacta que se pueda decir por esta razón no le mandamos a aprender a esta persona. No, porque lamentablemente eso es discrecional, Benjamín. O sea, el fiscal viene
y es él el que determina si tiene suficiente para poder pedir la orden de aprehensión o no, pero tampoco hay un manual que indique usted tiene que tener estas y estas y estas pruebas para pedir una orden de aprehensión. Pero ese sería criterio del juez, Fiscal, el fiscal, porque es el fiscal el que pide la orden de aprehensión. Usted si ya leyó el artículo, el tercer párrafo dice, el Ministerio Público podrá solicitar, es el fiscal. Es que usted ponía un ejemplo que ellos habían solicitado la aprehensión de esta persona presentando todas las pruebas para que se emitiera una orden de aprehensión. Mi pregunta es, ¿en qué casos no emiten la orden de aprehensión si ya el fiscal ya la solicitó? ¿Pero quién no la emite, Benjamín? ¿El fiscal o el juez? El juez. El juez, porque tal vez no tiene suficiente, porque también con el juez es discrecional autorizarla o no. Es decir, el juez puede decir, aquí ustedes no tienen suficiente. Yo he visto que a veces los fiscales han ido a pedir órdenes de aprehensión solo con la denuncia y 2 declaraciones. Y eso no es así. Pues ya sería el criterio del juez que termina ahí entonces. Es correcto. Es criterio del fiscal pedirla y es criterio del juez otorgarla. Pero acá tenemos, o sea, aquí, es que aquí, mire Benjamín, aquí hay muchas cosas para todos que ustedes no van a encontrar. En el código ni en ninguna ley las van a encontrar, como por ejemplo, ¿por qué es que lo rechazan peticiones así? ¿O por qué el fiscal no va a pedir teniendo todo? Lamentablemente, la dirección de la investigación se la dejaron al fiscal y el juez tiene un mandato constitucional de resolver, de juzgar. Entonces, pero es discrecional. Eso sí, eso debe de estar enmarcado dentro del ámbito de la lógica. Debe de ser lógico que el fiscal no quiera pedirla porque no tiene suficiente. Debe ser lógico que el juez no quiera darla porque el fiscal no le lleva lo suficiente. Pero es por eso, Benjamín. O sea, y es triste, va usted, porque así es nuestro sistema de justicia. Excelente, gracias, Lick. Claro que sí, Benjamín. Adelante, Marta Lucía. Licenciado, buenas noches de nuevo y perdone, esta vez iba a ser todo fuera de contexto. Es que fíjese que tenemos un grupo de WhatsApp en donde los compañeros se molestan que nosotros le preguntemos a usted cosas. Dicen de que nosotros lo sacamos a usted de contexto. Entonces, la verdad es de que molestan las personas de que nos están, no nos dejan expresarnos ni preguntarnos las dudas que nosotros tenemos. Y créame que da pena preguntarle, no tanto por la forma en la que uno lo va a preguntar, sino que en la forma en la que los compañeros vienen y empiezan a decir que son asesorías, que nos salimos de contexto. O sea, si es una duda la que nosotros tenemos y ellos se molestan y usted nos da la oportunidad de hacerlo, entonces yo pensaría de que tal vez usted no les puede aclarar que usted es el que permite que le hagamos las preguntas para que dejen de estar molestando. Ahora bien, Marta Lucía, bien, mire pues. Yo con mucho gusto, yo estoy en ese grupo de WhatsApp. Es decir, yo no tengo ningún problema en responderles aquí en clase. ¿Va? El grupo, para mí, está creado con efectos de información en cuanto a cuando un día no hayan clases o tengamos algún inconveniente o algo así. Lamentablemente, y eso se los digo de una vez así, yo, digamos, no es esta la única actividad que tengo laboralmente. Entonces, si ustedes se ponen a preguntarme cosas durante el día, no les voy a responder. Yo no les voy a responder porque no puedo responderles. Entonces, no, licenciado, no es de día, es ahorita que nosotros le hacemos las preguntas. Las clases. No. Mire, Marta Lucía, yo la apertura desde el primer día de clases se las di. A mí no me gusta que nadie, por eso es que a ninguno yo les digo de que bajen la mano. Nos vamos de aquí hasta que todos hayamos resuelto las inquietudes de todos. Yo sé que algunos, pues, es más fluida la forma en la que pueden captar la clase que yo les doy, pero si para alguien queda alguna inquietud, yo no tengo ningún problema en responderles. Digamos, si yo no quisiera que me preguntaran, Marta Lucía, ni siquiera les diera chance de que me levantaran la mano. Pero yo no tengo yo estoy aquí para eso. Yo para eso estoy. Si ustedes tienen inquietudes, ustedes